a través de su cuenta de Instagram hizo un live. Diógenes Galván, el electo alcalde de la ciudad de Colón, explicando cuál va a ser su decisión, o sea, qué decisión va a tomar en conformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional, en palabras más, palabras menos, tener dos salarios e incluso elegir el mejor salario si este incluso no tiene nada que ver con el cargo. Es decir, si tú ganas $1000 como alcalde, pero tú ganabas $5000 cuando estabas en la empresa privada antes de entrar al poder como alcalde, tú podías optar o elegir ese salario. A eso se estaba apegando Diógenes Galván, que como práctico del canal, que es su trabajo, y aquí estamos viendo parte de su casa que está muy bonita, producto de su esfuerzo, su sacrificio y lo que le ha costado. Y ahora vamos a ver de dónde venía Diógenes Galván, ¿verdad? Porque acaba de terminar el live en Instagram. Él elige ese salario de $15,000, $16,000, que es lo que él dijo que ganaba como práctico del canal. ¿Me explico? Entonces, la corte no es contra Diógenes Galván. Contra todos los funcionarios públicos está prohibido a partir de ya. Y se hizo antes, ¿verdad? Antes de que tome posesión el alcalde electo de Colón. Vamos a escuchar las palabras. Se escucha un poquito distorsionado e hicimos lo que pudimos para tener esta información. Vamos a escucharlo aquí a continuación. Vamos a reaccionar. Esposo, vamos para adelante, que Dios está con nosotros. O sea, la familia está unida aquí en esta imagen, como podemos ver. Y como siempre le he dicho, esto no es un proyecto de Dios de Galván. Este es un proyecto de Dios. Hay gente que no lo entiende y eso es comprensible. Y nosotros somos y seremos herramientas para ese proyecto. Hemos decidido continuar al frente de la decisión que ha tomado la voluntad del pueblo colonense, en su mayoría, más de 35,000 personas que dijeron: vamos a darle la oportunidad para que usted sea la herramienta que Dios ha puesto para echar adelante Colón. Esto no es un tema de que lo pueda hacer yo solo, lo tenemos que hacer desde la familia, desde la sociedad, desde el equipo, desde la participación de todos los colonenses y toda aquel que se sube. Así que la decisión es continuar. Pese a todos los sacrificios que vamos a tener que hacer, vamos a continuar y vamos a ir el 1 del 2 de julio a nuestra toma de posesión. Quiero escuchar rápidamente un mensaje de mi esposa sobre una palabra con respecto a esta situación. Importante la esposa, que es el pilar de la familia. Así lo veo yo, el pilar fundamental de la familia. El pilar es la mujer. La mujer edifica su casa. Eso está escrito, los que creemos en Dios, ¿no? Los que somos creyentes. Y me gusta porque Diógenes Galván está demostrando ser un creyente. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Este mensaje va dirigido a todas las personas que creyeron en el proyecto de mi esposo, porque no es en mi esposo, es en el proyecto que él está haciendo. Van a venir cosas peores, pero nosotros somos una familia que nos regimos bajo la voluntad de Dios. Y si Dios lo puso a él aquí, solo la voluntad de él lo va a quitar de aquí. Y le doy gracias a cada uno de los colonenses que nos ha brindado el apoyo, que nos tiene conexión y que día a día nos demuestran que realmente quieren días mejores para Colón. Muchas gracias. Por último, quiero dar un mensaje a la juventud colonense. Miren, jóvenes, aquí le está hablando un joven, un niño que nació en calle 12 y Herrera. Calle 12 y Herrera. Contra todo pronóstico, prosperamos. Dios, nuestro Padre, el amor de mi Padre, nos protegió y prosperamos. Esto lo quiero mostrar. Ahí vemos imágenes de dónde vivía Diógenes Galván cuando era un niño. Aquí, así yo. Así y en estas condiciones por ahí está mucho más comprometido. Y yo le quiero decir a todos los jóvenes de este país que se puede y que pasa difícil y que cuando la gente que no venimos
luchamos, avanzamos, logramos cosas, va a haber mucha gente que no le va a gustar, gente con mucho poder económico, usan influencers, usan las redes y les paga a mucha gente para golpearnos. Eso. Espera. Un poquito ahí, a una pausa, Diógenes. Tengo que decir, primero, que es de admirar que Diógenes Galván venga de abajo y lo está diciendo, le está diciendo a todo el colonense que viene de abajo, que está en una situación difícil, que se puede lograr. Mira, práctico del canal, con fundamento, se nota ahí la educación que le inculcaron sus padres, excelente. Pero hago una pausa breve aquí para decir que en gran medida todo lo que te han dicho en las redes, los influencers, como mencionas, los políticos, los periodistas, la gente en la calle, tus opositores, porque tienes muchos, obviamente, en gran medida también tú mismo te lo ganaste. Tal vez inocentemente, porque mira, yo no lo veo con mala intención lo que dijo. Es correcto, de hecho yo lo dije. Primero mi familia. Y yo no hubiera tomado, si mi familia se iba a ver afectada, yo no iba a tomar una decisión de trabajar en política, ¿verdad? Si sabía que eso iba a afectar a mi familia, ¿verdad? No lo hubiera hecho. Pero al usted tomar esa decisión, quiere decir que usted lo conversó primero con su esposa, se lo comentó a sus hijos y los preparó. Porque palabras más, palabras menos, una gran filósofa de la familia me dijo a mí que los hijos, lamentablemente, arrastran las consecuencias de las decisiones de sus padres. Palabras más, palabras menos, más o menos da a entender eso. No sé si me sigues. Lamentablemente, las decisiones que toma la madre, que toma el padre, en gran medida los hijos arrastran con esas decisiones hasta cierto punto. Ya después, cuando ellos pueden superar esas decisiones, tomando ya sus propias decisiones, entonces las toman. A ver, lo que quiero decir acá, que Diógenes, que gran parte de lo que te ha pasado es porque tú mismo lo provocaste con tus comentarios, con haber dicho de una manera que yo creo que es inocente, porque realmente no creo que fue culpa tuya. No lo dijiste de mala manera, de mala intención, pero cayó mal y ha provocado en las redes una lluvia de críticas. Porque tú lo que has dicho, Diógenes, es que tú prefieres estar con tu familia y mantenerte con tu salario que estar en la alcaldía. Eso fue lo que tú dijiste. Porque no te conviene el salario que ibas a ganar en la alcaldía. ¿Y cómo se entiende eso? Eso se entiende para muchas personas como que lo que te interesa es el dinero, no el proyecto que estás diciendo. Entonces, mucha gente lo vio así. Y con justa razón, Diógenes. No te puedes poner bravo con eso, papá. No te puedes enojar con eso. Porque la gente que votó por ti no le interesa cuánto tú cobras, ni cómo está tu familia, ni nada de eso. ¿O tú crees que a la gente le importa si Messi está bien con Antonella? ¿Tú crees que a la gente le importa si Messi está bien o paga impuestos o no paga impuestos? O si sus hijos están bien de salud. A la gente no le importa. Diógenes, no suena bonito, Diógenes. No suena bonito. Pero a la gente no le interesa ni tu familia, ni tu casa, ni tu trabajo. La gente votó por ti porque quiere que tú le resuelvas un problema en Colón. Eso es lo que pasa. Y la gente quiere a Messi porque Messi mete un gol con Argentina. Los argentinos quieren a Messi por los goles que mete con la selección, por los goles que mete con el Miami, con los goles que metía con el Barcelona. Suena feo, Diógenes, pero esa es la verdad. A la gente no le interesa tu vida privada. A la gente lo que le importa es que tú le resuelvas un problema, papi. Eso es así. ¿O por qué tú crees que la gente votó por Mulino? ¿Porque le gusta su cara? No, porque él prometió que iba a haber buco Chenchen. Eso es lo que pasa, Diógenes. Muy bien todo, tu familia. Al final del día, tú, tu familia y tú. Suena feo, suena mal.
Y aquí van a salir muchos puritanos rasgándose las vestiduras. No, a mí sí me importa mucho. Hipócritas. A ti lo que te importa es que te resuelvan tus problemas. Por eso votaste por él. Eso es lo que pasa. Colón se cae a pedazos. Y lo que quieren es un man que resuelva. Por eso votaron por ti. Así que gran parte de los haters que te has ganado, Diógenes, es producto de lo que tú dijiste. Lo siento, papi, pero la vida es así. Así es la verdad. No deje que nada lo merme frente a sus propósitos. Siempre tengan presente que podemos ser mejores, podemos mejorar y podemos mejorar nuestro entorno. Y podemos salir de eso a eso con esfuerzo, de la manera correcta, con corazón, con determinación, con disciplina. Sí. Pero siempre va a ser un camino difícil. Es el camino largo, es difícil, pero se siente bien. Yo le digo a todos los jóvenes, véanse en mí, lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer, no Sí. va a ser fácil, vienen muchos más ataques, estoy fortalecido con mi familia, estamos listos para enfrentar todo lo que viene, porque a partir del 2 viene mucho más, pero vamos a hacer los cambios que requiere esta provincia, estamos preparados mentalmente, físicamente y espiritualmente para hacer esos cambios. Así que Colón, prepárate, porque las cosas van a mejorar desde la fuerza del corazón de él, Diógenes Galván, su familia y el colonense que esté dispuesto a hacer. Ya se acabó todo lo que estaba dándose y ahora viene el tiempo del Señor. El tiempo de la buena cosa. Le entró la voz apocalíptica. Yo soy Diógenes Galván, soy el alcalde de Colón. Eso pasa en Instagram. En Instagram tiene una cosa que cuando estás en un en vivo se te pone la voz así, te pone la voz así tenebrosa. Para el periodo 2024-2029 y lo vamos a hacer bien en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahí están las palabras de Diógenes Galván. Nuevamente, papi, excelente. Tomaste la decisión correcta porque te iba a caer encima todo el país. Pero no creo que fue por eso. Lo tomaste porque lo decidiste con tu familia. Igual aquí en Panamá no pasa nada. Si tú hubieras dicho que no pasa nada. Nadie te va a hacer nada, Diógenes. Pero tomaste la decisión de montarte en el potro salvaje que es la alcaldía de Colón. Porque ese es un potro salvaje en el que te acabas de montar. Y parecía que ibas a echar para atrás. Ey, es de humanos errar, es de humanos equivocarse. Y a mí me alegra mucho que hayas tomado esta decisión, Diógenes Galván. Porque habla muy bien de ti, primero que todo como un hombrecito, como un varoncito. Un hombre que tiene palabra. Estás demostrando que tienes palabra, que eres un varón, que eres un hombre de verdad. Eso está bien, Diógenes. Ahora, porque por ahí escuché, me dijeron es bochinche, pero que hay gente que iba a apoyarte, que te iba a hacer donaciones, que no sé qué. Ojo con eso. Ojo con esos caramelitos, con esos dulces. Sácalos de tu oficina. Usted habló que es un hombre de Dios. Usted y su esposa han hablado que son hombre y mujer de Dios, que edifican su casa y que son creyentes en el Señor, en Dios, ¿verdad? Si usted dijo esas cosas, ojo con eso, porque con Dios no se juega. Y uno no anda hablando de Dios ahí, eso no es un relajo. Fundamento con esa palabra, ¿verdad? Porque realmente es una gran responsabilidad. La primera para mí es que usted hable de Dios, que usted es un hombre creyente. Entonces, si usted es un hombre creyente, cumpla con su deber, con los que votaron y los que pusieron su confianza en usted, Diógenes Galván. Primero ellos y después al resto, sobre todo a los que no votaron por ti y los que no te querían a ti en la alcaldía y que estaban contentos que te ibas y te estaban dando plomo por las redes. Que conste, el YouNow no tiene nada que ver. Yo no soy de Colón, amo Colón, yo no soy colonense, amo Colón y de verdad deseo que la hermosa provincia de Colón, la ciudad capital de Colón, la cabecera ciudad de Colón, se vuelva a convertir en la tacita de oro. Y usted le devolvió la ilusión al colonense con sus proyectos, con sus discursos, con sus propuestas, ¿verdad? Entonces, cumpla con su palabra ahora que usted dijo que se va a montar en el potro salvaje. Y no se olvide, como usted mismo lo acaba de decir, que las críticas le van a seguir lloviendo y ahora más que nunca.
Y hay mucha gente que pone en tela de duda de que, y entonces ahora cómo vas a hacer para pagar tu casa, para mantener a tus hijos que estudian y esto que lo otro, si el salario no te da, ¿de dónde vas a sacar la plata, Diógenes? Mucha gente va a empezar a meter cizaña en las redes sociales con eso y se van a hacer esas preguntas. Son preguntas que tú mismo provocaste, Diógenes. Tú mismo lo provocaste cuando dijiste que tú preferías tu salario de práctico del canal. Así es que es sacrificio. Es sacrificio trabajar en lo que es la alcaldía de Colón y en cualquier puesto público. Es una prueba. Es un sacrificio. Y yo, en lo personal, te deseo que te vaya muy bien a ti, que tu familia esté muy bien y sobre todo que a Colón le vaya bien cuando tú seas el nuevo alcalde de Colón. Esas son mis palabras. Espero que la hayan entendido los suscriptores y los que vieron este video. Y nada, como siempre, si te gustó, dale like. No olvides suscribirte, activa la campanita y como siempre digo, you know,